San Pedro Huilotepec, Oaxaca. Presentan Sara Janet Silva Rodríguez y su servidor Luis Ángel de la Rosa Jiménez. El contenido que abordamos son los objetivos, una introducción, la descripción de la zona de emplazamiento, evaluación del recurso eólico, selección del aerogenerador, la distribución, infraestructura eléctrica, análisis económico, unas conclusiones y las referencias. El objetivo general que tenemos pues es desarrollar el diseño de un parque eólico de 50 megawatts de potencia para la comunidad de San Pedro Huilotepec, Oaxaca. Los objetivos específicos tenemos evaluar el recurso eólico de la zona de emplazamiento, seleccionar el aerogenerador adecuado para dicho parque, seleccionar la configuración para su distribución, realizar el cálculo de pérdidas eléctricas para selección de conductores subterráneos, describir requisitos y especificaciones de los equipos para infraestructura eléctrica y realizar el análisis económico del parque. Bien, como introducción, pues podemos hablar acerca de los parques eólicos, principalmente qué son, pues bien son centrales eléctricas para producción de energía, en este caso producción de energía renovable, que operan prácticamente a partir de la fuerza del viento generado por las velocidades, y esto es aprovechado a partir de aerogeneradores, que funcionan aprovechando las corrientes de aire a través de los perfiles aerodinámicos para producir lo que son la energía, en este caso transmitirla de la energía cinética, mecánica, posteriormente a eléctrica. Con ello se obtiene reducción de emisiones de gases contaminantes también. Para el estudio de estos parques pues se requiere la evaluación del recurso eólico, para ello contar con registros de antecedentes anemométricos que principalmente pues son velocidad, dirección. Las estaciones anemométricas físicas proveen estos resultados. De otro modo pues también se puede recurrir a plataformas de internet de recálculo para obtener estos datos. También se requiere de la selección de componentes y equipos que conforman a todo el parque y de los costos que son necesarios para realizar el proyecto. Empezando con la descripción de la zona de emplazamiento, pues bien, ya se había comentado que es para la comunidad de Huilotepec, Oaxaca. En este caso se encuentra a 20 metros de altura sobre el nivel del mar, con coordenadas de 16 y 95 entre el norte y oeste respectivamente. El área del terreno pues es el que se encuentra remarcado aquí en la figura 2. En este caso abarca un aproximado en un área de lo que son 2.51 kilómetros cuadrados. En cuanto a este terreno también pues se describen los mapas de rugosidad y topografía que se encuentra alrededor de esta región, ubicando 3 puntos. En este caso mostramos los mapas aquí para estos alrededores. De igual forma pues es importante identificar las vías de acceso al terreno. En este caso identificamos 3. Para las líneas de transmisión eléctrica pues se encuentran 3 subestaciones. En este caso se consideró la de la subestación de la refinería, que es es una línea de transmisión de 115 kilovolts y cuenta con 2 transformadores de 20 megavolts ampere para hacer la interconexión con el parque eólico. Hola, muy buenos días. A continuación vamos a presentar las evaluaciones que hicimos para el proyecto del Parque Eólico Huilotepec en relación al recurso eólico. Para ello se consideraron 4 bases de datos. Una de ellas es la estación anemométrica del Instituto Tecnológico de Salina Cruz, que se encuentra a aproximadamente 8 kilómetros de la zona de emplazamiento. El ERA 5, que es una base de datos en la cual se recolectaron datos correspondientes para una distancia de 31.2 kilómetros de la zona de emplazamiento. En NASA Power Data Access, pues es una base de datos que es de libre acceso para cualquier persona que quiera incursionar en este ámbito, y las mediciones se encuentran en el punto exacto de las coordenadas para la zona de emplazamiento, así como el Global Wind Atlas. Siguiente, por favor. Para las evaluaciones del Global Wind Atlas, se consideraron, está en la zona 15Q y se encuentra en lo que son las coordenadas.
Y los resultados de densidad y de potencia se encuentran en la tabla 1, donde para una altura considerada de 93 metros, que es la altura a la que hicimos todo el estudio, hicimos el estudio de extrapolación, se considera una densidad de potencia de 790.8 watts sobre metro cuadrado y se encuentra entre una velocidad promedio de 8.41 y 8.81 metros sobre segundo, lo que es considerado como un potencial bueno en la clasificación del NREL. Siguiente. Y hicimos las mediciones correspondientes, hicimos la extrapolación a altura de 93 metros, así como para la base de datos del ERA5. Esta base de datos recopiló datos de 42 años de registro a 60 minutos de intervalos. Este es para los datos del NASA, que son los datos que tomamos en cuenta como referencia. Ahí se realizaron también el estudio de extrapolación a una altura de 93 metros y en la figura 12 vemos el comportamiento alrededor del año desde el 2017 hasta el 2020 y se ve el comportamiento alrededor de esos años en la tabla, en la figura número 12. De ahí conocemos lo que determinamos el comportamiento de lo que es el parámetro de Weibull para una altura de 93 metros. Y en la tabla número 3 vemos los resultados. El ITSAL, bueno, esa es la única torre anemométrica cercana a la zona de emplazamiento. Para esta torre anemométrica se consideraron 17 meses de registro del año 2014 a septiembre del 2016. Siguiente. Bueno, este es el resumen de comparaciones, tomando en cuenta como punto de referencia los datos del NASA Wind Power, dado que además de ser el punto de referencia exacto, se hace la comparativa con datos de la estación anemométrica del ITSAL, haciendo un margen de referencia de error con este de 9.35%, en comparación de las demás bases de datos donde existe un margen de error del 15.41%, dando por resultado que la velocidad promedio para esta zona de emplazamiento es de 7.9 metros sobre segundo. Para la parte de la selección del aerogenerador, pues se considera principalmente una clasificación proporcionada por la norma electrotécnica internacional. En este caso, pues considerando las intensidades de turbulencia del sitio, que corresponde a un nivel A, se clasificó como el aerogenerador a una clase 3A. Correspondiente a ello, pues se propusieron algunas turbinas que corresponden a la empresa de Gamesa y Vestas, que son la SG de 5 megawatts, la G9X de 2 megawatts y la Vestas B90 también de 2 megawatts. Cada uno corresponde a un diámetro de 90 metros para los aerogeneradores de 2 megas y para el aerogenerador de 5 megawatts corresponde a un diámetro de 132 metros. Tomando en cuenta en este caso a consideración la altura del hub a 93 metros, que es la altura a la cual se realizaron las extrapolaciones de datos anemométricos para evaluar el recurso eólico. En este caso también podemos ver que las velocidades nominales y de corte pues se encuentran alrededor de entre 11 y los 27 metros por segundo aproximadamente para las tres máquinas. Otra de las consideraciones es precisamente la orientación. La orientación permitirá identificar hacia qué dirección estarán orientadas estas máquinas. Como se vio en la parte de recurso eólico en las diapositivas, la dirección predominante pues es prácticamente en el norte. Para cada uno de los aerogeneradores mencionados se presentan las curvas de potencia. Para las turbinas de 2 megawatts puede apreciarse que prácticamente esta producción de energía se consigue alrededor de lo que son entre de 11 y 12 metros por segundo, como se presenta en la figura B y en la figura C. A partir de estas velocidades pues se empieza a generar lo que es una cantidad de 2 megawatts.
para el aerogenerador correspondiente de 5 megawatts, podemos ver que a partir de velocidades similares podemos alcanzar alrededor de 4 megawatts de potencia. Y considerando que la velocidad promedio presentada por el recurso eólico es alrededor de entre 7 y 8 metros por segundo, a partir de esa velocidad estamos considerando que ya se empieza a generar lo que las otras máquinas empiezan a producir. Y una vez que se entra en una zona de producción, pues la velocidad constante hará que esto empiece a incrementar y se generen los 5 megawatts. A menos de que se entre en la velocidad de corte y se empiecen a generar pérdidas por efectos aerodinámicos de la misma pala del aerogenerador. Con base en eso, pues se seleccionó al aerogenerador Siemens Gamesa de 5 megawatts como máquina de estudio para el caso. En este caso tenemos lo que es la curva de potencia y la curva CT de este aerogenerador, y podemos ver que la intersección de ambas curvas pues se genera prácticamente alrededor de los 9 metros por segundo, donde se empieza a generar la producción constante. También se presenta un esquema acá del aerogenerador seleccionado, que es el Siemens Gamesa. Bueno, a continuación vamos a presentar la distribución de los aerogeneradores entre sí. Esto pues va a afectar mucho en cuanto al impacto a cuestiones económicas, a la distribución anual de la energía y al aumento del precio de operación y mantenimiento. En este caso se toman en cuenta recomendaciones por la Asociación Danesa de la Industria Eólica y la norma IEC. Para este caso se hizo primero se tomaron en cuenta las recomendaciones mínimas, que son un espacio entre filas de 3 a 5 metros, de 3 a 5 veces el diámetro, y entre columnas de 5 a 9 veces el diámetro. Y ya de ahí, para la primera simulación, se tomaron en cuenta lo que fue 3 veces, entre filas, 3 veces el diámetro del rotor, y entre columnas 5 veces el diámetro del rotor. Esto equivalente a 400 metros, y entre columnas 660 metros aproximadamente, con orientación de los 10 aerogeneradores a barlovento. Y ya en la primera configuración se realizó la evaluación para la base de datos del ITSAL, la cual arrojaron un porcentaje de pérdidas de 5.36%, lo cual no es permisible, ya que para ello se necesita un valor de pérdidas. Lo recomendable es menor o igual a 5%, para que sea una distribución adecuada, por lo cual no se cumplió. Y en la segunda configuración también se realizó lo que fue una redistribución para esta configuración. Y ya en la nueva configuración es la selección de la distribución final para llevar a cabo las simulaciones del WASP. Pero aquí ya no se consideraron los datos de las bases del viento, del recurso eólico para el ITSAL, sino que se tomaron en cuenta, en consideración, el análisis de las bases de datos para el Global Wind Atlas, y para los resultados de pérdidas por efecto estela fueron de 4.3%, y un factor de capacidad de 4.90, y una producción bruta desempeñada de 188.14 gigawatt horas.
En la simulación WAS se emplean los registros del viento del Itzal y ya esta es la segunda configuración, ¿no? Donde los resultados ofrecen pérdidas equivalentes al 5.33%, lo que es elevado a consideración del 5% que es lo recomendable. ¿Sí? Y ya los resultados, como lo mencioné anteriormente, los resultados de pérdidas por debajo del 5% corresponden para la distribución de aerogeneradores implementando la base de datos del Global Wind Atlas con una pérdida del 4.31%. Bien, correspondiente a la parte de la infraestructura eléctrica, una vez que se tiene la distribución de los aerogeneradores en el terreno, pues como se ha visto, la primera configuración pues arrojó pérdidas superiores al 5%. Sin embargo, al emplear la base de datos de GWA, pues sí se consiguieron resultados menores al 5%, que por otro lado, empleando de igual forma la segunda configuración, las pérdidas se superan. Esto es por el espacio del terreno, dado que no podemos tener una mayor separación más que la mínima, que son de 3 y 5 diámetros. Entonces, empleando esa configuración con la cual obtenimos pérdidas menores del 5%, pues establecimos dos circuitos, son los que se cierran por estos cuadros de línea punteada, denominados como C1 y C2, y la distribución de aerogeneradores pues se considera de la siguiente forma. El circuito 1 está conformado por los aerogeneradores que se encuentran en el extremo izquierdo del terreno, y los 5 aerogeneradores del extremo derecho conforman al circuito 2. Cada circuito corresponde a una potencia de 25 megawatts, generando los 50 megawatts total del proyecto. Para la selección de los cables, en este caso los conductores subterráneos que se emplearán para la distribución de la energía de los aerogeneradores a la subestación del parque eólico, pues consideramos niveles de aislamiento de 100% con espesores de 8.7 milímetros. En este caso recurrimos a tablas de especificaciones de algunos proveedores, que en este caso es Viacom, y con base en alguna literatura por ahí, escogimos que sean de cobre, ya que el aluminio pues no tiene menor conductividad y menor resistencia. En este caso tenemos la selección de 4 ceros AWG y proponemos 250, 300 y 350 KC1000. Al hacer las evaluaciones, los que nos proporcionan menos pérdidas son las de 350 y 300. Sin embargo, se opta por emplear el de 300 KC1000, dado que pues a menor diámetro también pues se obtendría un menor costo. El cálculo de pérdidas para esta configuración de cables de 4 ceros y 300 KC1000 se presenta en esta tabla, en la cual la designamos para cada circuito correspondiente a cada tramo, y mostramos las longitudes de esos tramos. En este caso también la designación de los conductores y las pérdidas las corrientes, que prácticamente tenemos una corriente máxima de 422 amperes y una potencia máxima que es la de 25 megawatts general en cada circuito. Las resistencias y las pérdidas, que se encuentra principalmente la máxima está en el circuito 1 con 35.8 kilowatts y en el circuito 2 una de 31.10 kilowatts. Las pérdidas abarcan desde lo que son los 0.02 hasta 0.1%. Y las caídas de tensión, que tenemos pérdidas grandes de 47 volts hasta la mínima de 5. En este caso, y con ello pues presentamos también los resultados anteriores fueron considerando una temperatura de 25 grados centígrados, que es la considerada en sistemas subterráneos. Alterando un poco este resultado, considerando un valor de 50 grados centígrados para la resistividad del cobre, alterando esta variable, pues obtenemos otras pérdidas que sí empiezan a incrementar de manera ligera. Los resultados se presentan aquí para esta tabla. Las pérdidas van desde 38 y 33 kilowatts en cada circuito para las pérdidas mayores. Pérdidas en porcentaje desde 0.25 y las caídas de tensión desde 51 volts.
También presentamos lo que son las pérdidas totales para todo el conjunto del cableado, considerando resistividades de 20 y 50 grados centígrados. En este caso, pues, con la 4.0 y la 300 KS1000 para la caída de tensión, podemos ver el porcentaje por cada tramo también. Para la tabla 15, los resultados a 25 grados y los resultados a 50 grados, que en total, pues, obtenemos lo que son pérdidas del 0.5%, en caída de tensión las pérdidas en porcentaje de 0.93 y 1.02, y por kilowatts desde 158 hasta 171 kilowatts, teniendo una diferencia aproximadamente cercana a 20 kilowatts al variar la resistividad a 50 grados. De este modo, pues, considerando también que las distribuciones son trifásicas, pues los cables, las longitudes y los pesos se tendrían que multiplicar por 3, por lo cual tenemos aquí en esta tabla las longitudes totales, considerando las 3 fases de todos los cables para cada circuito, que son, por ejemplo, para el conductor 300 KS1000 tenemos una distancia total o una longitud de cable total a emplear de 2.052 metros, 2 kilómetros prácticamente, el 4.0 de 8.4 kilómetros, y para el circuito 2, el conductor 300 KS1000, 1.5 kilómetros, y el 4.0, 5.7 kilómetros, teniendo pesos totales por cada circuito de cada calibre de 5.6 toneladas, 18 toneladas, 4 y 12, teniendo un total de 41.2 toneladas equivalente al peso total de conductores. Los diagramas de pérdidas también se muestran en la siguiente figura, que son referentes al porcentaje en caída de tensión y al porcentaje en pérdidas de energía, correspondiente a cada factor, a una variación en el factor de potencia desde 0 hasta 1, y correspondiente a los 10 aerogeneradores, que conforme se obtiene un menor factor de potencia, las pérdidas van aumentando y se mantiene constante para cada máquina. En relación a las celdas de protección, pues sabe que se cuentan con 3 tipos: las celdas de intermedias, las final de línea y las de confluencia. Para el caso con el que estamos trabajando y debido a la configuración de distribución, pues optamos por emplear las celdas de intermedia y las celdas de final de línea para configurarlas entre aerogeneradores y al final de aerogeneradores. En este caso tenemos también los diagramas unifilares de estas celdas propuestas. Aquí se puede ver que la figura A pues representa la celda intermedia y la figura B representa la celda final de línea. El diagrama unifilar se presenta en la figura 27. En este caso se presentan los 2 circuitos nuevamente, pero en este caso reemplazando a los aerogeneradores por las celdas de protección y la turbina eólica también. En este caso, las celdas de final de línea son las que se ubican en el extremo final de cada circuito, y para el resto se emplean lo que son celdas celdas intermedias, asimismo teniendo 2 en lo que es en la subestación principal del parque eólico. Se presenta en la tabla 18 las características, especificaciones técnicas y eléctricas de las celdas de VCA seleccionada. En este caso, pues van con la frecuencia de 50 Hz, bajo tensiones nominales de 36 kV e intensidades nominales a 630 amperes. Correspondiente a la selección del transformador de potencia, pues esto prácticamente se tiene que dimensionar respecto a la potencia del parque eólico. Ya se había comentado que sería un parque eólico de 50 megawatts, y considerando un valor de 120 por un factor de consideración del 20% por encima de este valor, pues prácticamente la dimensionamos a 60 megawatts ampere. Por ahí, haciendo algunas consultas, pudimos generar una tabla de especificaciones óptimas para un aerogenerador adecuado para el parque eólico. En este caso, tomando en consideración un transformador de potencia de 63 megavolts ampere del tipo trifásico con relación de voltaje de 25 kilowatts. Bueno, para el análisis económico se presenta primero lo que es el análisis para el precio marginal local, y pues es el precio de la energía eléctrica en un determinado nodo, para determinado del sistema eléctrico nacional. En este caso se consideraron los precios marginales locales del nodo de la refinería Antonio Duval y Jaime. Para ello, pues se ve en la figura 31, se muestra ahora sí el comportamiento de los precios marginales locales para enero hasta agosto del 2020. Siguiente.
Y ya estos son los perfiles mensuales de septiembre a diciembre del 2020, lo que nos da un promedio de un precio marginal local de $0.36 por kilowatt. Para el análisis económico en sí de un parque eólico se toma en consideración lo que es el costo del aerogenerador, el costo de la infraestructura, el costo de obra civil y otros costos en consideración, por ejemplo, el diseño, los estudios de emplazamiento, la gestión del proyecto, el control de calidad y la reestructuración y los costos de producción, en el cual toma en cuenta la operación y mantenimiento, seguros e impuestos, así como costos de financiación. Bueno, para el NREL considera que para un parque eólico el análisis económico se engloba en dos partes principales: los gastos de capital para el proyecto, que se muestra en la figura 34, los cuales en los determinados porcentajes corresponden a las partes principales que conforman el análisis económico del parque, en donde para el rotor considera que es un 20% del total del capital, la turbina, la torre, el costo de la torre, y ya de ahí considera los porcentajes debido a la financiación de la construcción, la infraestructura eléctrica, la instalación y montaje, la puesta en marcha, y etcétera. Y la contribución del costo de nivelado de la energía para el proyecto del parque eólico, para un proyecto eólico terrestre, en el año del 2016 se muestran los resultados en el diagrama de la figura número 33, que deben de ser ahora sí la ganancia del mismo. O sea, se estructura estos costos de financiamiento como considerando dos partes: el costo de la inversión y el costo de la explotación. En el costo de inversión se toma en cuenta los que son el costo de los aerogeneradores, la obra civil, la infraestructura eléctrica y otros costos, en donde se consideran la contingencia, el desarrollo y la gestión de la ingeniería. Y los costos de explotación por segunda parte, donde se toma en consideración la operación y mantenimiento, los impuestos, los gastos de promoción del parque eólico, entre otros, considerando un total de costo del financiamiento del parque de $78.275.000. Bien, referente al estudio eólico, ya para los cálculos se emplearon lo que es el algoritmo desarrollado en MATLAB y lo que es el software Homer. En este caso, pues graficaron valores que van desde 2002 al 2019, que son los valores que pudimos encontrar en la red. Asimismo, pues vemos que tenemos una tasa de interés del 4.3% aproximadamente para años anteriores, y con respecto a otras fuentes, pues el resultado no varía mucho para la actualidad. Por aquí hicimos varios casos, varias simulaciones para comparar resultados. Aquí les voy a hablar primero los casos del MATLAB, les voy a explicar un poco. Se hicieron 4 casos. El primero fue considerando lo que es el costo de certificación de energías limpias, es decir, considerando el PML al 400%, con un porcentaje de operación de mantenimiento al 2%. Para los casos 2, 3 y 4 se generó la misma simulación, pero en este caso excluyendo el costo de esta certificación de energías limpias, es decir, tomando únicamente el valor normal de lo que es el PML para el año 2020. Pero en este caso variamos lo que es la tasa de interés desde el 4.3 al 6 y 9% para ver qué pasaba ahí y comparar los resultados. Con respecto al primer caso, pues bien, es que nos ofrece un retorno de inversión prácticamente antes de los 5 años de vida del proyecto.
En este caso, pues a ese ciclo de ese periodo de tiempo ya transcurrido, que son 5 años aproximadamente, se logra recuperar lo que es la tasa de inversión inicial y se logra generar todavía una ganancia al llegar al culminar el periodo de vida del proyecto, que son los 20 años, ¿no? Se llega prácticamente a conseguir valores cercanos al 300% de la inversión total. En este caso, pues se tiene ingresos anuales equivalentes al 18.1 millones de dólares en lo que se refleja en el flujo de caja nominal. Entonces, bajo este ingreso constante anual, pues sí se tiene un retorno de inversión alrededor de los 5 años. ¿Qué es lo que ocurre en los siguientes casos? En este caso, la figura A representa el flujo de caja acumulativo correspondiente a la simulación, considerando el costo de la certificación, que sería el 400% del PML, y para los casos B, C y D, pues es el precio normal, sin considerar este costo, y considerando el 4.3, 6 y 9% respectivamente. En este caso podemos ver que a diferencia de la figura A, las figuras B, C y D, pues no llegan a tener un retorno, inclusive al culminar lo que es el periodo de vida, que son los 20 años. Se podría decir que quizás sí se acercan, pero nunca cruzan esa línea. Bien, para terminar, pues de conclusiones generales desde el punto de vista de lo que respecta al recurso eólico, pues se considera apropiado dadas las características de velocidades que obtuvimos con respecto al análisis, además de que pues debido a que es un terreno en el cual no existen muchos obstáculos, pues también el viento no tiende a tener un comportamiento muy inestable. Para la selección, pues fue desarrollada tomando en cuenta 3 aerogeneradores propuestos. En este caso se seleccionaron con base también en los requerimientos de operación, de velocidades para puesta en marcha de la máquina y las velocidades de la zona. Respecto a las pérdidas eléctricas, pues tomando en cuenta varias simulaciones de otros calibres que en este caso no se incluyeron en la presentación, se incluyeron únicamente los que sugieren los resultados que son más convenientes, los cuales son el 4 ceros de AWG y el 300K1000, para obtener pérdidas menores al equivalente de 2%, como respecta a la normativa, ¿no? Referente al análisis económico, pues se proveen varios resultados que generamos. En este caso puede surgirse la pregunta de por qué en el caso de MATLAB utilizamos 2% de operación y mantenimiento y en el caso de Homer lo variamos al 3%. Esto fue principalmente debido a que hicimos las comparaciones respectivas al 2%, pero sin embargo no coincidían en ningún punto. Así que optamos por hacer en el Homer una simulación considerando 3% de operación y mantenimiento, y al parecer los resultados para los casos 2, 3 y 4 por lo menos sí coincidían. En este caso únicamente fue con ese fin. Sin embargo, los primeros casos en los que se consideró el costo del certificado de energías limpias, pues ambos casos se simularon de igual forma al 2% de lo que es el costo de operación y mantenimiento y un 4.3% de la tasa de interés, y para esos valores pues podía ver en la tabla final que los resultados coincidían hasta cierto punto.